Hola a todos, ¿cómo están? Por acá el profesor Rodrigo Rojas, docente de la Escuela de Informática y Telecomunicaciones de Duoc UCC de Plaza Oeste. Bueno, básicamente el objetivo de este laboratorio es poder configurar una MPLS VPN de capa 3. Es por ello que vamos a escoger nuestra herramienta de recortes para poder explicar un poco este laboratorio. Nosotros lo que vamos a hacer en una primera instancia es poder configurar todo el backbone de nuestra red MPLS. Recuerden que cuando hablamos de MPLS es básicamente una tecnología WAN donde permite interconectar sitios geográficos que están distantes, ¿ya? Por ende vamos a configurar esta MPLS que yo como usuario final la tengo que contratar a un ISP como Movistar, como GTD, como Entel, cualquier ISP que tenga esta infraestructura de MPLS. Ojo, no todos tienen esta infraestructura. Por ejemplo, hasta lo que tengo entendido, las nuevas empresas como Mundo Pacífico u otras empresas cuyo núcleo principal es el Internet, ¿te acuerdas que Internet es público? No tienen esta tecnología. Por ende vamos a configurar en esta primera etapa la red de MPLS y en una segunda etapa vamos a configurar la BRF en estos routers llamados PE, que es Provider Edge. Este es básicamente el dispositivo que es parte del ISP, donde yo tengo configurado las BRF. Una BRF, a modo muy macro, es básicamente una tabla de enrutamiento virtual. Por ende, yo puedo dividir, según los clientes que yo tenga como ISP, varias BRF según mis clientes que tengan contratado el servicio. Por ende, las BRF generalmente están configuradas en router que tengan capacidades eh, buenas, o sea, buenas capacidades en cuanto a que sean router con memoria, CPU y todos los recursos eh, avanzados para esta tecnología, ¿ya? Varios recursos. Y en una segunda instancia, vamos a configurar los clientes para que se puedan conectar a la BRF. Ahora, cuando nosotros configuremos un cliente que se conecte a nuestra BRF, vamos a formar un túnel a través de nuestra red de MPLS, a través de MPBGP, de lo que es VPNV4, para que se pueda establecer desde, por ejemplo, el cliente A1, voy a suponer, por ejemplo, que ese cliente A1 es INACAP, desde su sucursal o su sede de la sede de Arica, se va a conectar a través de este túnel MPLS hacia el otro extremo a la sede de, por ejemplo, Punta Arenas, ¿ya? Y por otro lado, tenemos el cliente B1 que vamos a suponer que es Duoc, desde la sede, por ejemplo, Antonio Varas, se va a conectar al VRF y también a través de este túnel MPLS se va a conectar hacia el otro lado a la sucursal, por ejemplo, a la sede de Plaza Oeste. Recuerden de que la MPLS es una red compartida, pero a través de esta VPN de capa 3, a través del protocolo MPBGP, permite tener esta autenticación, confidencialidad y integridad de los datos. Por ende, al final del laboratorio vamos a chequear de que desde el cliente A1 hacia el cliente A2 podemos tener conectividad y podemos ver las rutas asociadas. Comencemos. Lo primero es poder mencionar que ya en el MPLS se encuentra configurado un IGP, que en este caso es OCPF en la área 0, ¿ya? Por ende, si yo voy, por ejemplo, al P1 y ejecuto el comando show route OCPF, ya tengo ejecutando el protocolo OSPF solamente en el core de MPLS. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a ingresar al PE, al Provider Edge 5, y vamos en una primera instancia a implementar MPLS por interfaz. Por ende, en el modo de configuración global, configura terminal, con el comando ipsef,
habilitamos la conmutación CEF. Ahora, ojo, cabe recordar y destacar de que esto ya viene activado, este tipo de conmutación en los routers Cisco, ¿ya? Y con el comando mpls IP, habilitamos mpls IP a través de la forma global, ¿ya? Ahora, si nos damos cuenta, la interfase que conecta el provider Edge 5, por ejemplo, con el P1, es la 302. Por ende, vamos a primero configurar el comando mpls ldp router id loopback 0. ¿Qué permite este comando básicamente, chicos? Es que todas, recuerden que LDP es el protocolo que permite etiquetar, por ende, todos los paquetes que se generen a través de MPLS van a estar etiquetados a través de la loopback 0. Todos los dispositivos tienen configurado la loopback 0. Por ende, insisto, todos los paquetes, las etiquetas van a salir con este protocolo estándar del mercado que es LDP y van a salir habilitados a través de la loopback 0. ¿Y por qué pasa esto? Recuerden que la loopback es la única interfase más fiable del dispositivo. ¿Por qué? Porque la única forma que se apague esta interfase es que el router tenga alguna dificultad, salvo que obviamente el administrador red ejecute un notch top, ¿ya? Y vamos a ingresar a la interfase Ethernet 02 y configuramos el comando mpls IP. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos habilitando MPLS solamente en esa interfaz. Por ende, ahora nos dirigimos al router PE1, o sea, P1, disculpen, y ejecutamos los mismos comandos. IPsef para habilitar la conmutación CEF, MPLS IP para poder habilitar MPLS de forma global y generamos las etiquetas con LDP a través de la loopback 0. Ingresamos a la interfase, que en este caso es la Ethernet 02, y habilitamos MPLS IP. Por ende, si nos damos cuenta, ya encontró una vecindad con el protocolo LDP. ¿Y quién es ese 555? Es básicamente el provider Edge 5. Ya, eso es cuando yo deseo ejecutarlo desde forma, quiero ejecutar habilitación de MPLS interfaz por interfaz. Obviamente eso es muy tedioso. Vamos a habilitar MPLS de forma global, que es lo que hoy en día se utiliza bastante. Vamos a volver al provider Edge 5. Provider Edge 5, aquí está. Y lo primero que vamos a ejecutar es que dentro de este protocolo IGP, que es OCPF, con el ID de proceso 1, vamos a colgarnos literalmente de este protocolo para que, como ya está funcionando OSPF, voy a habilitar la autoconfiguración de LDP con MPLS. Por ende, ¿qué va a significar eso? Todos los dispositivos routers que estén dentro de mi red MPLS y que estén corriendo con OSPF, automáticamente se va a etiquetar dichos paquetes. Por ende, ahora me dirijo, por ejemplo, al router de abajo para hacer una prueba. P2, config T. Vamos al router OCPF1, MPLS, LDP, autoconfig. Y si nos damos cuenta, ya encontró el vecino 555 que es el provider Edge. Ahora recuerden de que si por ese motivo no digitamos este comando que es el mpls ldp router id loopback 0, igual se va a ejecutar la vecindad con los demás dispositivos, solo que no lo va a ejecutar a través de la loopback 0, sino que lo va a ejecutar a través de las interfaces físicas. Por eso siempre es recomendable ejecutarlo a través de la loopback, por lo que comentaba anteriormente. Vamos ahora, para seguir configurando y hacerlo de forma global, vamos a volver al P1, por ende config T, router OSPF1, MPLS, LDP autoconfig, perfecto. Esto nos va a permitir que tanto por la interfase que está ya configurada como interfase, se va a enviar por el resto de interfaces. Perfecto, ya tengo listo el P1
el P2. Vamos con el P3 ahora. P3, P3, P3. Entonces, ingresamos a router OCPF1, MPLS LDP autoconfig y ejecutamos la etiqueta a través de MPLS router ID loopback 0. Ojo, si nos damos cuenta, ya tomó la decencia con el P1. Listo con el P3. Vamos ahora al P4. Chicos, recuerden que esta configuración es parte del ISP, pero es importante que usted pueda tener nociones básicas de MPLS con respecto a cómo funciona. Router entonces OSPF1, MPLS LDP autoconfig y MPLS LDP router ID loopback 0. Por ende, si nos damos cuenta, ya tenemos adyacencia con el 3 y con el 2. Y por último, nos queda chequear la configuración del Provider Edge 6. Provider Edge 6, config T, router OCPF1, MPLS LDP autoconfig y MPLS LDP router ID loopback 0. Por ende, ya tengo vecindado con el P3 y con el P4. Por ende, solamente como prueba, voy a hacer un ping al Provider 5. Probamos conectividad, no hay ningún inconveniente. Pero vamos a probar un tracer route 5555, Provider 5, del tipo numeric, donde si visualizamos, ya tenemos que el ping se encuentra siendo ejecutado a través de las etiquetas. Recuerden que MPLS se caracteriza por estas etiquetas en particular. Entonces, si por ejemplo en este mismo Provider 6 ejecuto el comando show IP route 5.5.5, nos damos cuenta de que tenemos estas rutas para poder llegar al Provider 5. Entonces, si yo ejecuto un show IP red solo, nos vamos a dar cuenta de que la 555 la puede aprender por dos interfaces, por la 36.3 que es la interfaz de arriba y por la 46.4 que es por el P4. Entonces nosotros lo que vamos a hacer ahora es que vamos a modificar este camino en particular. ¿Para qué? Para que se pueda dirigir por el P4. ¿Cómo hacemos esto? Recuerden que OSPF utiliza como métrica el costo, ¿ya? Por ende vamos a aumentar el costo por el enlace superior para forzarlo a que se vaya por el enlace inferior. Entonces voy a ir al P1 y en el P1 voy a ingresar a la interfase Ethernet 01 y digitamos el comando IP OSPF COS 888, por ejemplo, un costo que estoy inventando. Voy a tener un costo más alto, de manera que OSPF no escoja este camino para llegar a esta ruta. Recuerden de poder reiniciar la base de datos con el comando IP OSPF process para poder reiniciar la base de datos de OSPF. Perfecto. Ahora me dirijo al P3. P3, aquí está. Entonces también interfase Ethernet 01 IP OSPF COS. Ejecutamos el mismo costo y también modificamos nuestra base de datos de OCPF. Entonces, ya al modificar nuestra base de datos en particular, si volvemos al Provider 6, ahí está, y ejecutamos un show IP route, ahora solamente, en vez de tener dos caminos, ahora solamente tiene un camino que es a través de la 46.4. ¿Y por qué? Porque aumenté, voy a ejecutar mi herramienta de recorte, como aumenté el costo en estas interfaces que están aquí, que estoy apuntando ahora con el 8, ahí, 8, 8, 8,
El costo es muy alto por el P3, P1. Por ende, ¿qué camino va a tomar? Va a tomar el P4. ¿Por qué les comento esto? Porque usted también, dentro de la infraestructura de la MPLS, puede modificar los costos, como lo vimos, para poder tomar rutas diferentes. ¿Ya? Eso es bien importante poder ejecutar. Entonces, por último, si yo ejecuto en el Poder Edge 6 un show MPLS Forwarding Table, este comando nos permite realizar un seguimiento de las etiquetas. Por ende, cuando este dispositivo en particular, podemos ver el famoso pop label, recuerden que en la teoría vimos este penúltimo hot popping, ¿ya? Podemos ver cómo se genera la etiqueta en particular, ¿ya? Con las etiquetas locales y cuál es la que sale a cada una de eh, las interfaces. Ahora, si yo quiero modificar el rango de etiquetas, ¿cómo ejecuto esto? Vamos a ejecutar esto en el Provider Edge, en realidad disculpen, el P4. Voy al P4, el P4, 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 y con el comando mpls label range, bueno, aquí puedo asignar un rango entre 16 y 1.048.000. En este caso voy a setear un rango entre 400 y 450. Aquí nos dice que los otros ya están siendo utilizados a través de que está fuera del rango. Pero, por ejemplo, si yo ahora ejecuto en el Provider 6, Provider 6, un tracer route 5555 del tipo numeric, va a tardar un poco, pero ya después debería poder cambiar las etiquetas. ¿Ya? Lo vamos a ver al finalizar el laboratorio para que me puedan recordar. ¿Ya? Entonces, eso con respecto al backbone de la MPLS. Ahora, como segundo paso, vamos a implementar las VRF en el poder derecho. Por ende, aquí voy a configurar una VRF para el cliente A y una VRF para el cliente B. Aquí en el Provider Edge 6 voy a configurar una VRF para el cliente A y para el cliente B. ¿Cómo ejecutamos esto? Obviamente nos dirigimos al Provider Edge. En este caso vamos a comenzar con el 5 y con el comando IP VRF cliente A defino o creo una VRF con ese nombre. Ya que hay algo bien importante que es el famoso comando RD, que es el Route Distinguisher, que es básicamente la identificación de mi BRF. Por ende, en este caso, nuestro Route Distinguisher va a ser el sistema autónomo 65200, donde el número 1 va a identificar que es la sucursal número 1. Entonces, yo lo primero que les recomiendo es poder exportar las rutas. Les voy a explicar de inmediato. 65200 2.1 y tengo que importar la 65200 2.2. ¿Qué estoy haciendo acá? Y esto es bien importante que lo puedan procesar. Cuando tomo las rutas de este cliente y llegan a mi BRF, básicamente se incorporan a mi red compartida, que en este caso es 65201. Este numerito que estamos destacando ahora identifica a la sucursal 1 y, como les comentaba, el cliente INACAP. Por ende, llega a mi backbone MPLS. Está ahí mi ruta, con ese identificado. Pero, ¿cómo ejecuto esto? A través del comando que les comentaba, 5, exportar. Entonces, esto identifica mi compañía con mi sucursal respectiva, que puede ser, no sé, por Falabella, París, cualquier empresa, y
Una vez que identifico, tengo que exportar dicha ruta. ¿Por qué? Porque tiene que llegar a mi backbone MPLS. Pero además yo tengo que importar rutas. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, la 65202 va a ser la sucursal 2 de mi cliente A1. En este caso, la sucursal de Punta Arenas de INACAP. ¿Por qué? Porque acá, cuando configuremos el Provider Edge 6, se va a ejecutar la misma configuración, se va a enviar al backbone de PLS, se va a exportar y yo debería importar ida y vuelta. Miren, veamos el resto de configuración para que vamos viendo cómo se ejecuta. Por ende, vamos ahora a crear IPVRF, cliente B, Route Distinguisher. En este caso, vamos a identificarlo con el sistema autónomo 75300. 2.1, ¿por qué? Porque estamos en la sucursal 1 de Duoc con el sistema autónomo 75300. Exporto route target, export. Obviamente tengo que exportar las mismas rutas que es parte de mi identificador. Yo siempre recomiendo primero exportar y después importar. Y obviamente, ¿qué voy a importar? Voy a importar la ruta 75302. ¿Por qué? Porque este 75302 corresponde a mi compañía Duoc Plaza Oeste y este pertenece a Duoc Antonio Varas. Entonces acá en el backbone de PLS voy a encontrar estas dos rutas exportadas, tanto del cliente A como del cliente B. Ojo, entre ellos no se conocen porque es una red compartida, pero con las políticas de privacidad asociadas. Entonces vamos ahora al Provider Edge 6 para ver cómo ejecutamos esta configuración. Entonces en el Provider Edge 6 definimos primero la BRF. Ahora, ojo, usted podría hacer todo esto de router por router, como se dice todo de una vez, pero lo estamos haciendo separado para explicar paso a paso de forma pedagógica la configuración de cada comando. Definimos la BRF, cliente A en Provider 6, identificamos nuestra red. En este caso es 75002. ¿Por qué? Porque es el sistema autónomo con el ID de la sucursal. En este caso es INACAP Punta Arenas. Route Target Export, que voy a exportar la 75202.2. ¿Y qué voy a importar? Tengo que importar la ruta que viene desde mi otra sucursal, en este caso 65201. ¿Y a quién pertenece esta ruta? Esta pertenece a la sucursal 1, que en este caso es INACAP, sede Arica. No sé si vamos comprendiendo esto. Vamos con la BRF cliente B, Route Distinguisher 75302.2. ¿Y qué identifica acá? Estamos identificando la sucursal 2 de nuestro cliente, que en este caso es Duoc Plaza Oeste. Entonces, Route Target Export, exportamos la 65302. ¿Y cuál creen que vamos a importar? Vamos a importar exacto la 65301, que es mi compañía Duoc UC, sede Antonio Varas. Esto es muy, muy, muy importante que esté correctamente configurado, porque si por ese motivo hay un error en la exportación e importación, no se va a poder ejecutar la conectividad final. Perfecto. Ya definimos las BRF en cada uno de los Provider Edge. Recuerden que los Provider Edge pertenecen al ISP, ¿ya? Y ahí se crean estas BRF. Entonces me devuelvo al Provider Edge 5 y ahora lo que vamos a hacer es decir a este router que la interfase 00 pertenece a la BRF cliente A y que la interfase Ethernet 01 pertenece a la BRF cliente B. Entonces, ¿cómo ejecutamos esto? Interfase Ethernet 00, que es la que va hacia arriba, y configuramos el comando IP BRF forwarding table, o sea, forwarding, disculpen,
cliente A. Bueno, acá básicamente el mensaje que nos arroja es que cualquier configuración que haya tenido antes esa interfase se va a remover para empezar desde cero para esta BRF. Por ende, ahí configuramos nuestro direccionamiento, en este caso 15.5, máscara 24, que aquí está el direccionamiento, chicos. Y bueno, encendemos la interfase, en el caso que esté apagada. Y luego vamos a la interfase Ethernet 01, que está acá, que esta va a estar asociada a mi BRF cliente B. Entonces, IPBRF forwarding cliente B. Mismo mensaje y configuramos el direccionamiento IP, que en este caso es la 15.5 con máscara 24. Encendemos la interfase y perfecto. Entonces aquí viene un momento clave. ¿Cómo usted probaría conectividad desde el provider H5 hacia el cliente? Bueno, ojo, está configurada ya la IP de los clientes. Usted, lo más probable y es lógico, que va a ser un ping 192.168.15.1. Por eso usted se va a dar cuenta que al ejecutar el ping con destino al cliente va a fallar. ¿Y por qué? Falla porque el ping lo está ejecutando con la tabla de anotamiento global, no con la BRF. Por ende, si yo ejecuto ping BRF cliente A y configuro, obviamente así no la IP donde quiero ejecutar el ping, vamos a tener sí o sí conectividad. ¿Y por qué? Vuelvo a repetir. Cuando usted ejecuta un ping, solamente un ping, con esta forma, el origen está saliendo de la tabla de anotamiento global. Pero como tengo BRF, y recuerden que la BRF es una tabla de anotamiento virtual, tengo que ejecutar el ping desde la BRF. ¿Por qué? Porque este dispositivo en particular, el Provider X5, puede tener cliente A1, B1, C1, D1, París, Falabella, Santo Tomás, Duoc, puede tener cientos de sucursales como BRF, por ende no podría ejecutar el PIN de forma global, lo tiene que hacer a través de cada tabla de enrutamiento virtual para cada cliente. No sé si me explico. Y bueno, probemos el PIN también hacia PIN BRF cliente B a la 172.16.15.1. Veamos si hay conectividad y tenemos conectividad con nuestra BRF. Excelente, muy bien. Espero que vamos bien cuando esté viendo, disculpen, este video tutorial. Vamos al provider 6, donde vamos a ejecutar lo mismo. Vamos a ingresar en este caso a la interfase Ethernet 02, que es la interfase que va con el cliente A2, y vamos a configurar con el comando IPBRF forwarding cliente A. Nos dice de que todo lo que haya sido configurado lo va a quitar y configuramos nuestra IP, que en este caso es la 192.168.26.6. Me faltó el espacio. Y a través de nuestra máscara 24. No shutdown. Excelente. Y vamos con la Ethernet 03 que va hacia nuestro cliente B2. Entonces, IP BRF con forwarding, cliente B. Y asignamos el direccionamiento IP, que en este caso es la 26.6, con nuestra máscara 24. Encendemos la interfaz. Excelente. Bueno, lo mismo como es otro provider edge. Vamos a ejecutar un ping. Cliente A 192.168.26.2. Veamos si hay conectividad, si está todo ok. Excelente. Siempre les recomiendo ir ejecutando pruebas de conectividad para que de inmediato vaya mitigando los posibles errores que podamos tener. Y vamos a hacer ping ahora en el BRF cliente B. La IP es la 172.26.2. Veamos si hay conectividad. Excelente, tenemos conectividad. Entonces, esa es nuestra segunda fase, nuestro segundo paso para implementar la BRF en los provider edge. Vamos a nuestro tercer paso, que es implementar la MPBGP
y montar esta VPN V4. Por ende, ¿qué vamos a hacer? Me gusta mucho acá ejecutar y para que ustedes entiendan mejor, voy a configurar en el provider 5 y en el provider 6 BGP. Por ende, voy a hacer una sesión del tipo IDGP desde el provider 5 hacia el provider 6, ¿ya? Donde a través de los address family después vamos a montar una VPN V4 para formar un túnel, ¿ya? Entonces, vamos al provider 5, provider 5 y router BGP, sistema autónomo 75100. Profe, ¿de dónde sacó este sistema autónomo? Toda la red de MPLS está con este sistema autónomo que es propio del ISP, recuerda. BGP Router ID. En este caso, como es el provider 5, vamos a inventar que ese es el sistema, el router ID de BGP. Neighbor 6.6.6.6. Remote AS 65100. Por ende, decisión del tipo IBGP, mismo sistema autónomo. Entonces, ¿a quién me estoy conectando? ¿Quién tiene 6666? El provider Edge 6. ¿Ya? Por ende, Neighbor 6.6.6.6, update son loopback 0. O sea, todas las actualizaciones que se ejecuten se van a ejecutar a través de la loopback 0 del provider 5. Recuerden que este es la fuente de actualización local. Perfecto. Estaríamos ok. Exit. Y nos dirigimos al provider 6. Por acá. Entonces, config t, router BGP 75100, BGP router ID 66666 y vamos a establecer la vecindad con el provider 5, que en este caso tiene la IP 5555, remoteas 75100 porque es una sesión del tipo IBGP, mismo sistema autónomo, y neighbor 55555, update show loopback 0. Por ende, ya tengo una sesión del tipo IBGP levantada. Excelente. Exit. Ya tenemos esta primera etapa que es montar la MPBGP. ¿Qué vamos a ejecutar ahora? Como les comenté, vamos a ejecutar los address family para poder montar un túnel del tipo VPN-V4, que esta es la parte más interesante. A mí me gusta esto. Provider 5, entonces router BGP 75100, address family, VPN, V4, Unicast. Y vamos a configurar un comando muy conocido por ustedes cuando utilizaban BGP para IPv 6, que es el comando activate. Se cae la adyacencia, se vuelve a levantar. Ahora, quiero que recordemos un poco teoría, que es importante. Cuando hablábamos de MP, BGP, hablamos de que es un protocolo que, aparte de funcionar para IPv 6, es un multi, y de hecho son las siglas multiprotocol BGP. O sea, este protocolo permite, aparte de IPv 6, funcionar bajo muchos más protocolos. Entonces, no quedarse de que MPBGP es solamente para IPv 6. De hecho, aquí lo estamos comparando de forma empírica porque también nos permite para este túnel del tipo VPN-V4. Por ende, vamos al provider 6 para ejecutar la configuración inversa. Router BGP 75100, address family, VPN V4, Unicast, y obviamente vamos a configurar la IP de nuestro vecino del provider 5, activate. Por ende, ¿qué va a pasar acá? Se va a configurar la vecindad para finalizar con el túnel. Y ahora pasa algo bien interesante. Si, por ejemplo, yo ejecuto aquí mismo un show run, usted se va a dar cuenta de que cuando vamos al ítem de BGP, se forma una comunidad extendida, un Zen Community, y esto básicamente es que de manera automática ejecuta esta comunidad extendida para BGP, que es una función especial para extender esta comunidad, o sea, desde un cliente a otro cliente. Eso es bien importante para que usted lo pueda visualizar, porque después, ¿qué va a pasar?
Profe, ¿por qué pasó esto? Entonces, le estoy explicando el por qué. Muy bien. Ahora, ya tenemos básicamente configurado nuestro túnel VPN V4. O sea, estoy ocupando el Provider Edge 5 con el Provider Edge 6, haciendo un túnel por MPVGP a través de esta VPN V4. Por ende, ¿qué va a hacer este túnel? Va a ser esta conexión que después con la empresa A, que es INACAP, y por acá también la va a hacer con la empresa B, que es Duoc. Y esto es básicamente cómo lo ejecuta. Recuerden que MPLS es una red compartida, por ende es importante que podamos configurar los route distinguisher con las rutas a importar y a exportar. Bueno, ustedes después pueden ir pausando el video en realidad, así que no hay inconveniente. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a configurar BGP para los clientes finales. Entonces, vamos ahora acá para poder configurar la vecindad del provider 5 con el cliente A1 y de este provider 5 BGP con el cliente B1 y así sucesivamente. Por ende me dirijo al provider 5 y ¿qué voy a ejecutar primero? Un router BGP 65100 y miren, address family IPv4 y como me tengo que conectar con mi cliente A, tengo que ejecutarlo a través de la BRF porque recuerden que hacia acá son BRF. ¿Por qué? Porque el cliente eh, está conectado a través de una BRF. Ojo, importante, aquí lo voy a detallar. El cliente final no tiene idea que tiene, o en realidad que está conectado a una BRF. Para él es transparente por si acaso. Minimizamos acá. Entonces, monté sobre el sistema autónomo 75100, address family IPv4, cliente A, y acá ejecutamos una vecindad con un NetHop, o 92.168.15.1, y ¿con quién nos vamos a conectar? Con el sistema autónomo 65200, que es el cliente final. ¿Ya? Esto es como ejemplo, este básicamente sería su router de borde de la empresa, como ejemplo. Perfecto, salimos de acá y ahora configuramos la BRF para nuestro cliente B. Neighbor entonces, 172.16.15.1, remotea 65300. ¿Por qué? Porque estoy configurando al cliente de abajo. Recuerden que la 15.1 es el cliente B1 y el sistema autónomo remoto es 65300. Excelente. Esta misma configuración la repetimos en el Provider 6. Recuerden que les mencioné anteriormente, usted podría hacer esta configuración todo de una vez, pero yo lo hago de forma separada para poder explicar el paso a paso de forma más pedagógica. Entonces lo mismo, router BGP 65100, address family IP4 BRF cliente A y ejecutamos la vecindad con NetHop. Primero neighbor con la 192.168.26.2 NetHop remote as 75200. Excelente. Y vamos con la BRF cliente B. Neighbor entonces 172.172.16.26.2 remote as 75300. Perfecto. Ya tenemos configurado en un extremo el provider edge hacia el cliente. Pero ahora tenemos que ejecutar la configuración al revés, viceversa. Por ende, este cliente A1, configuramos BGP, router BGP 65200. Recuerden que este es el router del cliente, comillas, este router de borde. ¿Y qué vamos a hacer? Neighbor, IP del siguiente salto, 15.5, remote A 65100. Y debería levantar la adyacencia. Esperemos un poco, recuerden que es BGP, ahí está, levantó la adyacencia.
Profesor, ¿y por qué acá no hay que ocupar BRF en el cliente final? Y les tengo la respuesta aquí. Porque el cliente final no tiene idea que está conectado a una BRF, por ende para él su configuración es normal, comillas, transparente. Entonces, declaramos nuestra red, que en este caso, esta loopback de acá está simulando ser la red interna del cliente. O sea, acá usted tendría su switch, su firewall, toda la red interna de la empresa. Y en este caso es 10.10, máscara 255.255.255.255. Ya que ese es el anuncio del prefijo. Perfecto, estamos aquí. Vamos ahora al cliente V1. Recuerden que el cliente de abajo es Duo, el de arriba es Sinacap. Vamos al cliente V1. Acá está. Entonces ejecutamos config-t, router BGP. En este caso es el sistema autónomo 65300. Neighbor 172.16.15.5. Remotea 65100. Debería levantar las decencias. Lo estamos conectando acá. Recuerden que es útil esperar. Si por ese motivo usted está realizando el laboratorio y no aparece esto, es porque hay algún error de sistema autónomo, direccionamiento IP, interfaz apagada, entre otros. Network entonces, publicamos esta red, que sería la 172.16.10.10, máscara 32, que simula ser la red interna. Y en este caso estaríamos OK. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir a este Provider 5. Provider 5. Y miren, con el comando show IP VPN, o sea, BGP, disculpe, VPN V4 all, ¿qué estoy viendo yo acá, chicos? Estoy viendo que la red 10.10.32 asociada con este route distinguisher para la BRF cliente A está asociada con ese netcode. Y para el BRF cliente B tengo esta red que ha sido anunciada con un siguiente salto 15.1 y que está identificado por este route distinguisher. No sé si les queda más claro así, porque este es BRF cliente A, BRF cliente B, red de origen, el siguiente salto y cómo se identifica dentro de la BRF. Esto mismo, y ya con esto vamos terminando el laboratorio, lo tenemos que configurar en los clientes finales, o sea, en la sucursal de INACAP de Punta Arenas y la sucursal de Duoc Plaza Oeste. Por ende, vamos al cliente A2. Config entonces router BGP 75200, neighbor 172.16.26.6 con el sistema autónomo remoto 65100 y debería levantar. Veamos. Miren, aquí cometimos un error. ¿Y por qué? Porque el cliente A2 no tiene esa IP. Miren, para que vean que estamos en vivo en directo. O sea, en vivo en directo en realidad. Quitamos esto y en realidad el neighbor es la 192.168.26. Mil disculpas. Ya es tarde, son las 12 de la noche. Hoy 16 de noviembre del año 2022. 75100. Y veamos. Y miren, ahí levantó de forma inmediata. Entonces, para que vean que también ustedes le pueden cometer este error. Obviamente la idea es que no cometa error. Y publicamos la red, en este caso la 168.2020 con la máscara 32. Excelente, perfecto. Y vamos ahora al cliente B2, que es Duoc Plaza Oeste. Enable config-t, router BGP 75300, neighbor 172.16.26.6, ahora sí, remotea 75100 y debería levantar esta sesión del tipo EBGP. Veamos. No. Entonces, ahí levantó, ven, disculpen, aquí no hay que ser tan apresurado. Ahí levantó esta sesión EBGP
y publicamos esta red de la interfaz loopback, que sería la 2020, máscara 32. Excelente, entonces ya configuramos de que este cliente A1 tenga sesión del tipo BGP con cada uno de los power derechos. Recuerde que de aquí para adentro, lo estoy poniendo la flecha, es la red interna de usted. Entonces acá están los switch de capa 3, de capa 2, las políticas de enrutamiento, etc. ¿Ya? Ahora, para terminar, si yo, por ejemplo, el cliente A1, trato de ejecutar un pin hacia la 20.20 con la loopback 0 como origen, vamos a ver que existe una no conectividad. ¿Y por qué pasa esto? Aquí viene la parte que yo hago razonar a mis estudiantes para poder optar a algún puntaje extra para la prueba. Fíjense en algo. Vamos a recurrir a nuestro atributo ASPAT en BGP. Si se dan cuenta que el sistema autónomo tiene este cliente 65200. Después, ¿qué sistema autónomo tiene BGP? 65100. ¿Y qué sistema autónomo tiene la sucursal externa? 75200. Por ende, recuerden que el atributo ASPAT lo que nos da es un histórico de todos los sistemas que ha atravesado. Por ende dice, oye, primero atravesé por el sistema autónomo 65200. Luego atravesé por el 65100. ¿Y cómo voy a volver a, atravesar por el 65200? Entonces, básicamente aquí es un error. ¿Por qué? Porque dentro de la detección de bucles de auto-enrutamiento que tiene BGP es que no puede volver porque ¿qué está diciendo acá? De que él se está devolviendo a su sistema autónomo original. Ahora, esto es parte de un comando y es parte de un aprendizaje independiente de que el laboratorio haya sido construido con errores, pero esto nos permite el poder mitigar esto. Ahora, ojo, en una condición normal esto no debería ocurrir. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Existe un comando llamado allowas-in. ¿Qué permite este allowas-in? Permite omitir la verificación del bucle anti-enrutamiento de BGP y va a aceptar todas las rutas que lleva el sistema autónomo mencionado. Por ende, básicamente cuando él pase primero al 65200, después al 100 y llegue nuevamente al 200, va a omitir esta comprobación. Esto, donde debe ser configurado, e insisto, con esto terminamos chicos, es en los clientes finales. Entonces me dirijo al cliente A1, ingreso a BGP, router BGP 65200, neighbor 192.168.15.5, allowas in. Ahí está, ese es el comando, allowas in. ¿Qué hace este comando? Vuelvo a repetir, es poder omitir la verificación del bucle anti-enrutamiento BGP y aceptar todas las rutas que lleve este sistema autónomo incorporado. Entonces, estamos listos ahí. Vamos al cliente B1, config-t, router BGP 75300, neighbor 172.16.15.5, allowas in, perfecto. Vamos al cliente A2, A2, aquí está. Router BGP 65200, el neighbor vamos a buscarlo al tiro aquí, y 26.6, allowas in. Perfecto. Y nos vamos ahora al cliente B2 final, config-t, router BGP 75300, y tenemos nuestro vecino con el comando allowas in. Por ende, ahora, si yo voy al cliente A1 y esto no ocurría antes, ejecuto el comando show hiperrow. Si se dan cuenta, ahora estoy viendo
la ruta de la red de destino. O sea, ¿qué estoy haciendo? Voy a hacer algo acá. Esto básicamente no existe. Estoy rayando, disculpando. ¿Por qué no existe? Porque está estableciendo, de hecho acá tampoco, fíjense aquí, también lo voy a borrar. Esto es como que no existiera porque tengo la VPN V4 de MPLS, entonces esto no existe. Esto tampoco existe. Entonces, ¿qué va a existir? Voy a ver si puedo destacar acá. Esto. Desde aquí hasta acá como si fuera una sesión del tipo BGP par a par. O sea, hago esto. De un lado a otro lado. Por ende, por eso aparece de esta forma. Y si yo ejecuto ahora nuestro ping, tenemos conectividad sin ningún problema con nuestro cliente de, en realidad, nuestra sucursal. Entonces, INACAP se dedica a través de este túnel VPN V4, una MPLS capa 3, se puede conectar sin ningún problema con INACAP de Punta Arenas. ¿Ya? Entonces, esto es bien importante. ¿Por qué? Porque nos permite el poder utilizar una infraestructura de red como MPLS, que puede tener Movistar, Entel, GTD, cualquier empresa. Ojo, recuerden que no todos tienen esta infraestructura de MPLS montada en sus redes de service provider, para poder unir dos sucursales remotas. Entonces, recuerden de que todo lo que estoy destacando en amarillo, este backbone MPLS, todo lo que está en amarillo, incluso el Provider Edge, este Provider Edge es parte del ISP. Todo esto es parte del ISP. Y esto es básicamente lo que estoy destacando ahora en círculos. Es la empresa A, que se conecta a través de la MPLS, VPN de capa 3. La empresa B, que se conecta a través de la MPLS, VPN de capa 3. Por ende, yo podría tener otro cliente que haga lo mismo, que se conecte de forma con esta MPLS VPN capa 3. Chicos, eso es básicamente este laboratorio guiado de MPLS VPN de capa 3. Espero que les sea de utilidad. Se despide su profesor Rodrigo Rojas Carrasco. Un abrazo a todos. Chao, chao.